María Félix, más que una estrella de cine, fue un ícono, una fuerza de la naturaleza, una mujer que vivió bajo sus propias reglas. Pero en 1949, su nombre fue arrastrado a un escándalo tan oscuro, tan impactante, que ni siquiera ella pudo acallar los susurros. Una joven poeta, su secretaria de confianza, encontrada muerta en una habitación de hotel. Una figura misteriosa vista dejando la escena. Y en el centro de todo, la doña en persona. ¿Tuvo María Félix algo que ver con el trágico final de Rebeca Uribe? ¿O fue solo otro mito tejido en torno a su leyenda intocable? Esta noche, nos sumergimos en el misterio, los rumores y la verdad, si es que tal cosa existe en el mundo de María Félix. Si te encanta un buen relato de cine negro, dale like y suscríbete, porque esta historia lo tiene todo. Fama, tragedia y el tipo de intriga que nunca se desvanece. Ah, María Félix, la doña, la mujer que un día dominaría la pantalla grande con una sola mirada. Pero antes de convertirse en el ícono del cine mexicano, era solo una niña llamada María, nacida el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Incluso para los estándares de la época, su familia era asombrosamente numerosa, 15 hermanos en total. ¿Te imaginas? Un hogar lleno de voces, de risas, con alguna que otra disputa por la última ración de la cena. Pero entre todos ellos, había uno al que ella tenía más cerca que a nadie, su hermano Pablo. Ahora, Pablo no era un hermano cualquiera. Tenía un parecido asombroso con María, como si fueran imágenes reflejadas en un espejo. Y María, dramática como siempre, una vez se refirió a él como un Dios hermoso. Pero su vínculo, era intenso, demasiado intenso. Tanto que hasta su propia madre comenzó a sentir un escalofrío cada vez que los veía juntos. Sospechaba que había algo más allá del cariño fraternal, algo de lo que se susurraba, pero nunca se hablaba en voz alta. Para una familia de profundas raíces tradicionales, esto no era solo una preocupación, era un escándalo esperando estallar. Y así, en 1929, el mundo de María se hizo pedazos. Sus padres, temiendo lo peor, tomaron una decisión rápida y despiadada. Enviaron a Pablo lejos, obligándolo a ingresar a la escuela militar bajo el pretexto de la disciplina, pero en verdad fue un exilio, una separación forzada, un corte limpio. Para la joven María fue una traición cruel. Perder a su hermano, su compañero más cercano, su reflejo en el mundo, fue algo que dejó una cicatriz en su corazón. Y aunque la vida la llevaría al glamour, al romance, al poder, esa pérdida nunca la abandonó del todo. Pero María Félix no era una mujer a la que se pudiera controlar, ni por su familia, ni por la sociedad, ni por el escándalo. No, no, no. Ella tenía su propia forma de ajustar cuentas, y pronto demostraría al mundo que nadie, le decía a la doña cómo vivir. Incluso en su juventud, su belleza era imposible de ignorar. Aunque se sentía más cómoda sobre un caballo que con un vestido delicado, el destino tenía otros planes. Un día, casi por accidente, ganó el título de Reina de la Belleza en la Universidad de Guadalajara. No era algo que ella buscara, pero una belleza como la suya exigía atención. Y vaya que la consiguió. Pero como suele ocurrir, esa atención no siempre es del tipo que uno desea. En casa, las cosas no eran mucho mejores. Furiosa con sus padres por haber enviado lejos a su amado hermano, María se sentía atrapada, inquieta, desesperada por escapar. Y entonces apareció Enrique Álvarez, un vendedor de cosméticos de Max Factor de hablar suave. Ella tenía solo 17 años, pero el amor, o lo que ella creía que era amor, fue su boleto de salida. Sin dudarlo, se casó con él en 1931, lanzándose a ese romance con la imprudencia de la juventud. Pero el amor, como pronto descubriría, puede ser cruel.
Casi en el momento en que dijeron, sí, acepto, Enrique cambió. El encantador pretendiente se convirtió en un esposo posesivo, celoso hasta la médula. Quería mantener a María solo para él, temiendo que, si ella salía, los hombres la mirarían con deseo. Prácticamente la confinó en su hogar, asfixiándola bajo el peso de sus inseguridades. Pero incluso eso no fue lo peor. Cuando salían, Enrique tenía un ritual peculiar. Solo le permitía ir al cine con él, pero incluso entonces tomaba medidas extremas para asegurarse de que ningún otro hombre pudiera siquiera ver su rostro. Llegaban a la mitad de la película, cuando la sala ya estaba envuelta en oscuridad y se escabullían antes de que comenzaran los créditos. Imagínate eso, estar casado con una de las mujeres más hermosas del mundo y pasar la vida asegurándote de que nadie más pudiera verla. Era 1935, y por un breve y fugaz momento, María Félix encontró un destello de felicidad en una vida por demás asfixiante. Con apenas 20 años, se convirtió en madre y dio la bienvenida al mundo a su hijo, Enrique. Ese niño, con su mirada inocente y sus diminutas manos aferrándose a las suyas, se convirtió en la luz en sus días más oscuros. Fue su ancla, su razón para resistir, el único amor puro en una vida que ya estaba llena de desilusiones. Quienes los conocían bien dirían que su vínculo era irrompible, una amistad que resistió la prueba del tiempo, perdurando a lo largo de las décadas como una verdad inquebrantable. Pero por más amor que derramara en su hijo, no fue suficiente para reparar las heridas de su matrimonio. Esa unión, que alguna vez pareció ser su escape del hogar de su infancia, hacía mucho que se había convertido en su propia prisión. María era miserable. El peso de los celos de su esposo oprimía cada uno de sus movimientos, convirtiendo lo que debía ser una sociedad en una trampa asfixiante. Se había casado joven, demasiado joven para ver las señales de advertencia, y ahora se encontraba en una vida que no ofrecía más que aislamiento y sospecha. Y así, en su soledad, tomó una decisión, una que muchas mujeres en su posición habrían tomado. Desesperada por un instante de calidez, por una chispa de vida más allá de los fríos muros de su casa, buscó consuelo en los brazos de otro hombre, su vecino. La aventura no nació de la pasión ni del deseo desenfrenado, sino de la pura necesidad de sentir algo parecido a la libertad. La culpa la carcomía, susurrándole recordatorios de los votos que había hecho. Pero esa culpa fue efímera, pues pronto descubrió la fea verdad. La traición que ella había cometido no era nada comparada con lo que ya le habían hecho a ella. Su esposo, Enrique Álvarez, le había sido infiel durante años, mucho antes de que ella siquiera pensara en mirar a otro hombre. Celoso, posesivo, siempre había actuado como si otros acecharan en las sombras, listos para arrebatársela. Pero quizás esa paranoia no había sido más que un reflejo de su propia culpa. Y luego, como si el destino así lo quisiera, sus pecados quedaron expuestos de la manera más cruel y humillante imaginable. María no descubrió su infidelidad a través de rumores susurrados ni de cartas secretas. No. Lo supo a través de algo que ninguna mujer debería tener que soportar. Una enfermedad venérea, una que sin duda alguna ella no le había contagiado. Ese momento, más que todas las discusiones, más que todas las noches de miseria silenciosa, fue lo que selló su destino. Su matrimonio había estado desmoronándose durante años, pero esto fue el instante en que se rompió sin posibilidad de reparación. Durante esos largos años de aislamiento, María encontró su único escape en la radio. El mundo exterior podía estar fuera de su alcance, pero a través del zumbido estático de los altavoces, las voces y la música llenaban su hogar, trayendo vida donde solo había vacío. Y de todas las voces que escuchaba, una destacó por encima de las demás. La Hora Íntima, un programa de radio conducido por el legendario compositor Agustín Lara, se convirtió en su favorito. Había algo en la manera en que hablaba, en la poesía de su música,
en la pasión de sus letras, que resonaba profundamente en ella. Sus canciones contaban historias de amor, anhelo y destino, y un día, mientras escuchaba con sus hermanas, un pensamiento se apoderó de ella. Sin dudarlo, lo dijo en voz alta: «Me voy a casar con ese hombre». Una declaración dramática sin duda, pero María Félix nunca hablaba a la ligera, y como el destino lo quiso, tenía razón. Ah, pero esa es otra historia. 1937. Un año de cambios, de desdichas y de nuevos comienzos para la mujer que pronto se convertiría en un ícono. María Félix finalmente se había liberado de su infeliz matrimonio, dejando atrás las cadenas que la ataban a Enrique Álvarez. Con su hijo en brazos y la determinación en el corazón, regresó con su familia, esperando un nuevo comienzo. Pero la vida, como pronto aprendería, nunca era tan sencilla. El pequeño pueblo católico donde había crecido tenía poca simpatía por una mujer divorciada, y pronto comenzaron los rumores. Las lenguas afiladas de los habitantes convirtieron su regreso en otra clase de prisión, una construida con juicios y desprecio. María nunca había sido alguien que tolerara el encierro, así que con su hijo a su lado, tomó una decisión audaz. Hizo sus maletas y partió hacia la Ciudad de México, un lugar donde podía reinventarse, donde el pasado no podría retenerla. En la bulliciosa capital, encontró trabajo, aunque no de la manera que uno podría esperar. En los papeles, era simplemente recepcionista en la clínica de un cirujano plástico, contestando teléfonos y agendando citas. Pero en realidad, era algo mucho más intrigante. El cirujano, al notar su deslumbrante belleza, comenzó a usarla como modelo para atraer clientes potenciales. Incluso le puso un apodo: Miss Happy, un guiño a su radiante presencia y cálida actitud. Era un mote extraño, casi irónico, porque detrás de esa deslumbrante sonrisa, María estaba lejos de ser feliz. El destino aún tenía trucos crueles bajo la manga, y pronto recibiría un golpe devastador. Su exesposo, amargado y consumido por los celos, se negó a aceptar que María lo había dejado atrás. Y peor aún, no podía soportar la idea de que ella tuviera la custodia exclusiva de su hijo. Así que, en un acto tan desesperado como despiadado, tomó cartas en el asunto. Un día, sin previo aviso, Enrique Álvarez secuestró a su hijo, se lo llevó a Guadalajara y lo dejó al cuidado de su abuela. María quedó impotente, destrozada y furiosa. Pero si había algo que definía a María Félix, era que jamás permanecía indefensa por mucho tiempo. Se juró a sí misma que recuperaría a su hijo, sin importar lo que tuviera que hacer. Y así, con ese fuego ardiendo dentro de ella, emprendió una nueva misión, no solo para sobrevivir, sino para ascender. Si quería recuperar lo que era suyo, necesitaba influencia, poder y conexiones. La Ciudad de México era un lugar lleno de oportunidades, y María sabía cómo aprovecharlas. Empezó a introducirse en los círculos de la élite, captando la atención de hombres importantes. Uno de ellos fue el renombrado director Ernesto Alonso, un hombre que pronto quedó prendado de ella. Su coqueteo fue glamuroso, lleno de grandes gestos y regalos extravagantes, como aquel atrevido par de medias de seda que una vez le obsequió, un regalo tan provocador como simbólico. Incluso la llevó a una plaza de toros en una de sus citas, sumergiéndola en un mundo de espectáculo y adrenalina. María Félix estaba en camino. Ya no era la joven desconsolada de Guadalajara, ni la esposa atrapada en una vida que nunca había querido. Pero entre todos los romances, escándalos y triunfos cinematográficos, hubo un papel que la definiría para siempre: el de madre. Su único hijo, Enrique Álvarez Félix, nació en 1934, fruto de su primer matrimonio con Enrique Álvarez. Y, oh, qué complicada fue su historia. María nunca fue de seguir reglas tradicionales,
ni siquiera en la maternidad. Envió a Enrique a estudiar en el extranjero, creyendo que la disciplina estricta lo convertiría en un hombre fuerte e independiente. Esa distancia creó un vínculo complicado entre ellos, uno de admiración, pero también de cierta reserva. Enrique creció observando a su madre desde lejos, no solo como la mujer que le dio la vida, sino como la doña, una figura imponente adorada por millones. Y, sin embargo, a pesar de toda la grandeza, había sombras en su relación. Según el periodista Sergio Almazón, un incidente dejó una marca imborrable. Aseguró que María una vez encontró a Enrique vestido con una bata blanca y un collar, algo que la enfureció tanto que, en un arranque de ira, supuestamente lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Las consecuencias de ese momento fueron desgarradoras. Su padre, en represalia, se llevó al niño a Guadalajara, separándolo de su madre. Pasarían años antes de que María lograra traer de vuelta a Enrique a su vida, con la ayuda de su segundo esposo, Agustín Lara. Con el tiempo, Enrique regresó a México y forjó su propia identidad, adentrándose en el mundo del cine y la televisión como actor. Y en sus últimos años, María se suavizó al hablar de él. Una vez dijo: Enrique es un hombre muy talentoso, con un sentido común admirable. Es mi mejor amigo. Me divierto mucho con él. No es un hijo de mamá, como muchos creen. Lucha por ser independiente. Tiene su propia carrera, su público, su cartel, y asume sus responsabilidades sin depender de mí. Pero como la vida lo había demostrado una y otra vez, la tragedia nunca estaba demasiado lejos. En 1996, Enrique sufrió un infarto fatal, y a pesar de la legendaria fortaleza de María, esta pérdida fue algo de lo que nunca pudo recuperarse por completo. Imagínenlo. La indomable doña, que había conquistado el cine, el romance y la sociedad, de repente derrumbada por la única pena que no pudo dominar ni evitar. Ahora, amigos míos, la vida amorosa de María fue el material de las leyendas, llena de hombres que la adoraban, la temían y, con frecuencia, no podían seguirle el ritmo. Pero hay un capítulo misterioso en su historia romántica que sigue envuelto en susurros y especulación. Entre sus matrimonios con Enrique Álvarez y Agustín Lara, corrieron rumores de que María tuvo una breve y casi olvidada unión con Raúl Prado, miembro del famoso Trío Calaveras. ¿Realmente sucedió? Nadie lo sabe con certeza. Pero las historias que se cuentan. La mayoría de las versiones afirman que Prado y María se conocieron en 1943 durante la filmación de El Peñón de las Ánimas. Saltaron chispas, o al menos algo pasó, y no pasó mucho tiempo antes de que supuestamente se casaran. Pero si hubo pasión, se apagó rápidamente. Apenas 2 meses después, se separaron. El escritor mexicano Enrique Serna entrevistó al último miembro sobreviviente del Trío Calaveras, Miguel Bermego, quien insistió en que había sido testigo de la boda. Y luego está la sobrina de Prado, María Escalera, quien añadió un delicioso detalle a la historia. Según ella, el matrimonio terminó de manera espectacular cuando el siguiente gran amor de María, Agustín Lara, le envió un regalo extravagante, un piano blanco. Furioso y humillado, Prado supuestamente la echó de la casa. Junto con el piano. Se divorciaron poco después, como dijo Escalera, así que al parecer María Félix fue mi tía política. Tomen por ejemplo los susurros sobre un supuesto matrimonio con Raúl Prado, el talentoso músico de los Calaveras. Según algunos relatos, María y Raúl se conocieron en el set de El Peñón de las Ánimas en 1943 y después de un romance vertiginoso, se casaron, solo para separarse 2 meses después. Paco Ignacio Taibo Primey, en su libro María Félix, 47 pasos por el cine, escribió sobre este matrimonio como un hecho, llamándolo uno de los secretos mejor guardados de su vida. Incluso obituarios, como uno publicado en El País en 1989,
informaron sobre el matrimonio como real. Pero María lo negó, con firmeza, con fiereza, hasta el final. El escritor Enrique Serna, quien la entrevistó para un libro, recordó que cuando se atrevió a preguntarle por Raúl Prado, María lo interrumpió, con la voz afilada como una daga. «Si vas a repetir esas mentiras», le dijo, «no podremos trabajar juntos». Incluso bromeó, «escribe lo que quieras sobre mí. Di que dormí con un pulpo. La gente cree cualquier cosa». Y así era María Félix. Una mujer que controlaba su propia historia, moldeando su mito con la misma precisión con la que un escultor cincela el mármol. Pero mientras la historia de Raúl Prado sigue envuelta en duda, no hay ninguna sobre la tormenta que fue su segundo matrimonio, con nada menos que Agustín Lara, el hombre cuya música podía hacer temblar hasta los corazones más duros. Ah, Agustín Lara. María había adorado sus canciones desde que era una niña, mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Su encuentro fue orquestado por un amigo en común, el actor Tito Novaro, y desde ese momento, la química fue innegable. Su romance, desarrollado bajo la mirada implacable de la prensa, culminó en matrimonio en 1945. Lara, siempre el poeta, la inmortalizó en canción. Humo en los ojos cuando vuelvas, 2 puñales. Madrid. Cada melodía llevaba rastros de su devoción. Pero fue durante su luna de miel en Acapulco, cuando compuso María Bonita, la canción que los uniría para siempre en la historia. ¿Quién podría olvidar cómo la entonaba? María Bonita, María del alma, pintándola en letras como si fuera una obra maestra. Pero incluso las canciones más hermosas no pueden acallar los celos. Y Lara, con todo su genio, fue consumido por ellos. María luego reveló que su posesividad se volvió peligrosa y en un arrebato de furia, incluso intentó quitarle la vida. Para 1947, el matrimonio había terminado. Sin embargo, incluso después de separarse, los ecos de María Bonita permanecieron, un recordatorio de un amor que ardió demasiado fuerte para durar. Y en 1949, María se vio en el centro de una de las acusaciones más escandalosas de su tiempo, susurros de que, de alguna manera, estaba involucrada en la trágica muerte de su propia secretaria. Todo comenzó con una mujer llamada Rebeca Uribe, una poeta de gran intelecto y talento. María, siempre perfeccionista, la había elegido como secretaria para ayudar a gestionar el torbellino de su carrera. Según la misma doña, Rebeca tenía la cultura, la inteligencia y la elegancia necesarias para trabajar junto a una estrella de su magnitud. Pero María, a pesar de su fuerte presencia, tenía poco interés en la vida privada de quienes la rodeaban. Contrataba a las personas por lo que podían hacer, no por quienes eran más allá del escenario. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y esta relación profesional pronto se vería envuelta en las turbias aguas del escándalo. En el verano de 1949, María había viajado a España por trabajo, atendiendo los muchos asuntos de su carrera cinematográfica. Pero entonces, una mañana de agosto, recibió una noticia impactante. Rebeca estaba muerta. Su cuerpo fue descubierto en una habitación de hotel, completamente desnudo sobre la cama, con una jeringa a su lado. La primera suposición fue que había muerto por una sobredosis de cocaína, un final trágico para una artista talentosa. Pero a medida que avanzaba la investigación, la sospecha se dirigió hacia la misma María. Los detalles eran tentadores, demasiado atractivos para que la prensa los ignorara. Testigos afirmaron haber visto a una mujer con un abrigo de piel salir del hotel alrededor del momento de la muerte de Rebeca. Y cuando se reveló que Uribe llevaba una fotografía de María en su bolso, los rumores se encendieron como pólvora. ¿Había algo más que una simple relación laboral? ¿Algo más profundo, más oculto? Los tabloides no tardaron en construir su propia versión de los hechos, especulando que María y Rebeca habían sido amantes
y que la doña había estado en el hotel aquella fatídica mañana. María, por supuesto, estaba furiosa. Había pasado su vida construyendo su imagen, controlando su narrativa, y ahora su nombre estaba siendo arrastrado a una historia de escándalo y muerte. Incluso su hijo, Enrique, estaba perturbado por las acusaciones, luchando por comprender cómo su madre se había convertido en el centro de tales rumores salvajes. Pero María Félix no era ajena a la controversia, y sabía cómo defenderse. Habló abiertamente con la prensa, no solo para defenderse, sino para asegurarse de que Rebeca Uribe no fuera recordada únicamente por la tragedia de su muerte. Dejó claro que Uribe era una artista, una poeta, una profesional, y nada más que una querida amiga. Quería que la recordaran por su talento, escribió María en sus memorias, no por los chismes. Y luego, tan rápido como estalló, la tormenta comenzó a disiparse. Así que el misterio sigue vigente. ¿Estuvo realmente involucrada María Félix o se trató de otra leyenda creada en torno a la personalidad de la doña? Puede que nunca se sepa por completo la verdad, pero una cosa es segura. María Félix vivió y murió como un enigma, intocable e inolvidable. Si disfrutaste desentrañando esta historia, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para recibir más historias de las mayores leyendas de Hollywood. Hasta la próxima. Mantén las luces bajas y las historias vivas.